Hola amigos del ajedrez. Aprende este final en minutos. Se gana o tablas. Este es un final jugado por dos jugadores cuyos nombres no se encontrarán entre los grandes de todos los tiempos y desconocido para muchos jóvenes o principiantes. A pesar de esto, el juego del blanco fue excelente, aunque tuvo algo de ayuda de su oponente. Las etapas finales del mismo hacen que valga la pena estudiarlo en este vídeo. La posición debería ser de empate, como se demuestra en muchos trabajos teóricos y partidas, ya que las negras pueden transferir su torre detrás del peón pasado. Inicialmente él hace precisamente eso, pero pronto no realiza las mejores defensas, permitiendo la victoria blanca. Veamos cómo se llegó a esta posición. Las blancas iniciaron el juego con D4, caballo F6, C4, E6, G3, alfil B4. Alfil D2, dama E7, alfil G2, caballo C6, caballo F3, E5. Tal vez no sea la mejor continuación. Preferible es el cambio inmediato alfil por D2, caballo de B por D2 y D6, manteniendo en blanco una ligera ventaja, pero propio de las blancas. Luego de E5 siguieron los cambios D por E5, caballo por E5, caballo por E5, alfil por D2 jaque, dama por D2, dama por E5, caballo C3, enroque corto, D6, torre de F, A1, dama C5. Pone la dama en la columna C, lo que les causará molestias en breve. El movimiento H6 como jugada de espera, además de dar un respiro al rey, era preferible. Dama C5 fue respondido con caballo D5, caballo por D5, C por D5. La columna C se ha abierto por donde las blancas podrían ejercer presión sobre el retrasado peón de C7. Dama B6, torre a C1, alfil D7, torre C3, C5. El mejor método para aliviar la presión en C7, pero esto también crea otras debilidades. D por C6, alfil por C6, alfil por C6. No es mala continuación, aunque la línea siguiente, torre de E a C1, alfil por G2, rey por G2, estaba más acorde con la ubicación de las torres blancas en la columna C y la debilidad de D6. Luego de la captura alfil por C6, B por C6, el peón de D6 no se debe capturar porque se perdería el de B2 y las negras estarían más activas. Torre C1, C5, torre B3, dama A6, torre A3, dama B6, torre B3, dama A6, torre A3, dama B6. Ambos jugadores están ganando tiempo en el reloj, algo muy habitual con falta de tiempo o con la reglamentación del tiempo en aquella época. Sin embargo, ahora las negras se desvían y juegan torre D3, torre a D8, B3 y dama C6. Mejor era activar la otra torre jugando directo torre F, E8. Después de dama C6, torre D5, torre F, E8, E3, H6, dama D3, dama C7, torre D1, torre E6 y E4. Facilita a las negras la disminución de la ventaja blanca al poner un punto de ataque en E4. Se está amenazando E5, por lo que las negras veamos o veremos qué jugó ante dicha amenaza. Sin embargo, para el blanco era preferible H4, aunque el incremento de la ventaja es difícil. Siempre se tendría que contar con los errores o inexactitudes del adversario, por supuesto. Después de la jugada E4, torre C8 para evitar el avance E5, pero después de eso se pierde un peón con torre por D6, torre por D6, dama por D6 y dama por D6. Torre por D6, C4, B por C4, torre por C4. Torre A6, torre por E4 y torre por A7, donde hemos llegado a la posición
que mostramos al inicio del vídeo. Las negras continuaron con torre E1 jaque. Sin embargo, la jugada torre E2 es probablemente más precisa, ya que el ataque a F2 ralentiza el plan del blanco de llevar su rey al lado de la dama. Tras el jaque, siguió por supuesto rey G2 y torre A1. Es correcto situar la torre detrás del peón para la defensa. Sin embargo, también es posible el avance G5, que limita el avance de los peones blancos, pues permitiría cambiarlo, y las simplificaciones en este tipo de final favorecen al bando de la defensa. Tras torre A1 siguió H4 y G6. También el avance G5 es posible, aunque tal vez las negras no querían que le jugaran el peón blanco a H5. Tras G6 continuó con rey F3, torre E1. Aunque este movimiento no pierde, hace la vida de las negras más difícil al permitir que las blancas transfieran su torre al lado del peón pasado, defendiéndolo por el costado. La forma estándar de luchar por el empate sería el avance H5, seguido de rey G7 y rey F6. Después de este movimiento siguió torre D7. El blanco aprovecha inmediatamente la oportunidad para transferir su torre a una mejor ubicación, defendiendo el peón por el lateral. Sin embargo, también es posible el avance A4, que es una alternativa dado que este peón debe avanzar indiscutiblemente. Sobre esta posición existen muchas partidas que culminan en tabla, otras en victoria, etc. Mucha teoría de un final bastante difícil de defender. Las negras, por supuesto, deben siempre buscar su contrajuego en el ala de rey. Tras el avance de la torre a D7, rey G7, torre D2, rey F6. Continúa con su plan, pero aún es posible el avance H5, dificultando más la tarea del blanco. Al rey F6 se respondió con torre E2. Intentan cortar el paso al rey enemigo y también ir haciendo una cobertura con la torre para llevar el rey blanco al ala de rey, aunque lo más lógico es el avance A4 con la amenaza de torre A2, lo que fuerza al negro a jugar torre A1 y ahora torre D4, aunque teóricamente el final sigue siendo de empate, o al menos con posibilidades de empate para las negras. Torre E2, torre D1 y rey E3. El plan del blanco es claro: poco a poco llevar a su rey al ala de dama, protegiendo al monarca detrás de su torre. Las negras deben enfrentar esto preparando un contrajuego en el ala de rey, como habíamos mencionado, que las blancas necesariamente tendrán que abandonar para llevar a cabo su plan de trasladar el rey al otro flanco. Sin embargo, era mejor, con la misma idea, el avance del rey a E4, limitando la actividad del rey negro. Tras rey E3, el negro aprovecha esta oportunidad y juega rey F5, torre D2, torre C1, rey D3 y rey G4, torre C2, torre D1 y rey E2. Comprendiendo que el rey negro está muy activo y próximo a sus peones, deciden retroceder y retardar el plan de marcha de su rey al ala de dama. Después de la jugada rey C3, las negras comenzarán el contrajuego con F5. Entonces se continuaría con la variante rey B3, torre B1 jaque. El inmediato avance del peón a F4 también es válido, porque a torre C4 sigue G5, H por G5, H por G5, G por F4, G por F4 y se logra luchar por el empate con el contrajuego correcto en el ala de rey. Después de torre B1 jaque, torre B2, torre E1, A4, F4, G por F4, rey por H4, A5, rey G4, A6, rey por F4, torre A2 y torre E8.
logra igualar el final. El rey negro está próximo a F2 y el peón H podría avanzar peligrosamente. Las negras, claro está, se ubicarán con su torre en A8 y para desalojarla el blanco debe ir hasta B7, lo que permitirá el contrajuego del negro en el ala del rey. Seguimos con rey E2, torre A1, rey E3, torre 1 jaque, rey D2, torre A1, rey C3, G5. Este es un error garrafal, después del cual las negras definitivamente pierden, como estudiaremos a continuación. Claramente, las negras deberían haber jugado en este momento el contrajuego basado en F5 y F4, buscando el contrajuego similar a lo estudiado en el comentario anterior. Por ejemplo, rey B2, torre E1, A4, F4, torre C4, G5, H por G5, H por G5, G por F4, G por F4, torre C3 y torre E7, con las ideas similares a lo comentado anteriormente. La torre impedirá el avance del peón en A7 o A8, mientras que el rey se mantiene atado al peón de F2. El negro además tiene un plan interesante jugando F3 seguido de torre E2 que las blancas deben tener presente. Continuamos con la partida después de G5, el cambio H por G5, H por G5, rey B2, torre E1, A4. Ahora el contrajuego de las negras es un par de tiempo más lento. Han retardado en su actividad 2 tiempos menos prácticamente. Y también hay un peón menos para cada uno en el ala de rey, lo que permite a las blancas obtener la victoria. El peón de H de las negras, como vimos en unos comentarios anteriores, desapareció. Siguió la partida con F5 buscando el contrajuego anterior, rey B3, F4, G por F4 y G por F4. Vea la última nota. En comparación con variantes anteriores, no hay peón H blanco en H4 para ser capturado, ni un peón H negro a punto de convertirse en un peón pasado peligroso. El juego siguió con A5, F3, A6, rey H3. Obviamente, la única esperanza de las negras es renunciar a su torre por el peón A y ganar el peón F blanco con su rey. Para hacer esto, las negras necesitan sacrificar en A7 en un momento en que las blancas deben recapturar con la torre. Por eso siguió A7, torre E8, torre A2 y torre A8. Como habíamos dicho, para desalojar la torre de esta casilla, el rey blanco debe llegar hasta allí. Por lo tanto, rey C4 y rey G2. Ahora empezamos a ver el problema de las blancas. Si su rey se desvía demasiado hacia el peón A, las negras podrán sacrificarse en A7 y entablar la posición resultante de rey y torre contra rey y peón. Ahora detenga el vídeo y encuentre la jugada correcta de las blancas. Hay que tener mucho cuidado cómo se juega aquí. El blanco jugó rey C5. Tenga cuidado porque la jugada que lleva el rey a B5 parece tan natural, pero después de torre por A7, torre por A7, rey por F2, las negras logran el empate debido a que el rey de las blancas está más lejos, como veremos en algunas variantes posteriores. Siguió rey C5, torre C8. Esta es obviamente la única oportunidad. De lo contrario, el blanco simplemente marcha con su rey a B7 y gana la torre enemiga, mientras que su propia torre defiende el peón F. Veamos el sacrificio de la torre como en la variante que surgía con rey B5. Por ejemplo, torre por A7 ahora pierde debido a torre por A7, rey por F2 y el rey de las blancas está cerca, por lo que juega rey D4, rey E2, torre A2 jaque, rey E1 y rey E3 capturando el peón. Después de torre C8 jaque, rey B6. Parece que el negro debería abandonar, pero ahora revela que todavía tiene otra oportunidad jugando
torre 8. Parece la única oportunidad con la esperanza de que el blanco promueva su peón, pero como hemos visto, el rey blanco queda muy lejos del peón F de las negras, por lo que el blanco juega ahora rey C6, un movimiento que coloca al negro en susban, aunque otras también ganan. Le invito a que las analice para su mayor comprensión de este final. Después de rey C6, el negro no tiene más remedio que esperar con su rey, mientras mantiene el peón de F2 atacado, y para ello tiene que jugar su rey a F1. Esta es la mejor defensa de las negras, aunque igual pierden otra. Sigue rey B7, veremos la diferencia de rey en F1 o en G2. Siguió torre E7 jaque, rey B6, torre E8 y ahora torre C2. La amenaza en este momento es jugar rey B7, torre E2 y ahora torre C1 jaque, por lo que rey está mal en la primera fila. En consecuencia, las negras deben regresar con su rey a G2. Después de torre C2 sigue rey G2 y ahora rey C7. Siempre hay que tener cuidado y estar alerta. Después de este movimiento, una vez más el negro se encuentra en susban. Veamos la siguiente línea donde las negras se salvan. Si el blanco juega rey B7, que es un error, sigue entonces torre E2, porque el final de dama contra torre y peón es tablas teórico. Tras la promoción del peón a 8 igual a dama, torre por C2, rey B6 y rey por F2, este final teóricamente es tabla. Por lo tanto, se jugó rey C7 y ahora torre E7. Como enseñanza mostramos otras defensas de las negras que conducen a otro tipo de final y de victoria blanca. Por ejemplo, rey F1 es respondido con rey B7, torre E2 y torre C1 jaque, seguido de la promoción. Mientras que la jugada directa torre E2, torre por E2, F por E2, A8 igual a dama, que entra con jaque, y el final de dama contra peón E se pierde sin dificultad. Mover la torre fuera de la columna E, por ejemplo, con torre H8, priva a las negras del recurso torre E2, por lo que ahora rey B7, torre H7, rey B8, torre H8 jaque y torre C8 se gana fácilmente. El único otro movimiento del rey era rey H2, pero ahora el rey no ataca el peón F y el negro tendrá que perder un tiempo para atacar el peón F, que será fácilmente defendido. Rey B7, torre E2, torre C6, torre E8, A8 igual a dama, torre por A8, rey por A8, rey G2 y torre C2, con lo cual hay que abandonar. Luego de torre E7 jaque en la partida siguió rey B8, torre E8 jaque, torre C8, torre por C8, rey por C8, rey por F2, A8 igual a dama. Y como sabemos, esta es una victoria teórica porque el peón está en tercera fila. La tarea del blanco es impedir que avance a F2 y que se logre el empate. Siguió rey E3 y dama D5. Permite F2, pero en unas condiciones muy favorables al blanco. Rey F2. Veamos otras dos alternativas. Por ejemplo, rey E2. Las blancas fuerzan al rey a ubicarse delante del peón con dama E4, rey F2, y esta maniobra seguirá durante varios movimientos y después la marcha del rey hacia el peón de las negras. La otra jugada es F2, pero esto permite dama D1, con lo cual se bloquea el peón y posteriormente se capturará una vez que el rey blanco se acerque. Rey F2, rey D7, rey G3, rey E6, F2 y ahora dama H1, con lo cual las negras abandonaron. Un final realmente magnífico de Alatorsev. Su conducción en la etapa final con torre y dos peones contra torre y 1 es un modelo de cálculo preciso e ilustra muy bien las sutilezas que se pueden ocultar en una posición aparentemente simple.
Sin más, como siempre, nos veremos en otro vídeo de Ajedrez con Bowdy. ¡Chao!